¿Qué onda, gente? El día de hoy vamos a platicarles sobre un tema pues muy controversial entre residentes y entre especialistas en el área de ortopedia, que es la fractura de tobillo, pero específicamente la fractura de malleolo posterior. Antes de que empecemos con el tema, pues, me gustaría presentarnos. Empezamos por la derecha. Sí, buen día. Soy David Dueñas, R4, actual de Stomai. Y pues sí, es un tema bastante interesante el que vamos a tomar. Fracturas de malleolo posterior, algo pues común dentro de lo que cabe, pero que muchas veces olvidamos realmente lo que se les tiene que hacer, ¿verdad? Pero bueno, ahorita entramos en tema. Entramos en detalle. ¿Sí? Compañero. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Martel, R3 de Ortopedia. Una bienvenida a toda la audiencia. Pues sí, vamos a abarcar buenos temas, buenas cuestiones en cuanto al manejo del malero posterior y pues vamos a ir abordando poco a poco. Mi izquierda. Alejandro Facio, R2, de aquí del Hospital UMAE 21 también. Vamos a hablar también de la clasificación y un poco de cómo hacer el diagnóstico de estas patologías muy frecuentes que vemos ahí abajo en urgencias y que también se pueden pasar desapercibidas y no darle un buen manejo. Adelante. ¿Te presenta? Yo soy Gaby Galindo. Pues aquí también vamos a andar hablando de cómo se maneja en la mina. Nosotros que a veces recibimos a los pacientes en primer contacto y pues ya se los pasamos a los más, ¿verdad? Que ya los manejen mejor. Buenos días, Brandon Espíndola, R1, igual de la UMAE 21, y pues como mencionó mi compañera Gaby, pues vamos a hablar un poco acerca de nuestra experiencia en lo que es la mina, cómo abordamos a los pacientes, ¿verdad? Bueno, y por último, mi nombre es Javier Aceves, soy R3 de aquí de la UMAE 21 de Monterrey, y pues vamos a empezar hablando más que nada en la experiencia de cómo lo recibimos a los pacientes, qué les hacemos a los pacientes que tienen fractura malleolo posterior, si está bien hacérsela, lo que le hacemos nosotros, y comparar con otras instituciones o en el primer mundo, qué es lo que se le puede ofrecer, ¿va? Entonces, vamos a hablar de la experiencia. Nosotros, pues prácticamente nos llegan muchos pacientes a urgencias. Vemos aquí en la mina, aquí en Lumay 21, un gran volumen de pacientes. Vamos a empezar por, tú como R1, te llega paciente con la cinemática, con el mecanismo del trauma que tú dices, tiene una fractura de tobillo, ¿qué es lo primero que le haces? Bueno, primero pues vamos a ver lo que se ve en la mina principalmente es que llega una persona y dice, pues ¿sabes qué? Me duele el tobillo y lo primero que hacemos es preguntar cómo fue el mecanismo de la lesión, ¿verdad? Ok. Normalmente pues hay dos formas puede ser una inversión o una eversión. Estas son las dos formas en las que se pudo haber lesionado el tobillo y pues clínicamente el paciente te va a referir que trae mucho dolor, que le cuesta trabajo caminar, que está hinchado, normalmente pues ellos vienen apoyados por algún familiar o vienen con algún tipo de apoyo como muletas o incluso hay pacientes que dicen después de que me torcí el tobillo ya no pude caminar. Normalmente lo vemos en deportistas o como mencionó mi compañera Gaby, señoras que a lo mejor vienen saliendo de aquí, tenemos cerca el metro. La típica señora que se tropieza y se le dobla el Va pie. saliendo del metro y Que se caen del camión. Bueno, entonces ya llegó contigo, dices que le sospechas una fractura de tobillo, bueno, una lesión de tobillo, y le pides que, ¿con qué empiezan aquí normalmente ustedes? pues inicialmente aquí en la UMAI lo que hacemos es pedir radiografías, ¿verdad? Ok. Vamos a pedir una radiografía de tobillo, una P y una lateral, digo si estamos sospechando. Y también, ¿por qué no? Por el mecanismo de lesión podríamos también pedir radiografías de pie, ¿verdad? Ok. Lateral y último. Ok. Ahora tú como R2 llegas, ya tomaron radiografía, dices, ok, veo una fractura trimaleolar. Para quienes no estén familiarizados, pues prácticamente los tres maleolos que ya los mencionamos ahorita. Tú estás en la mina ya como R2, como encargado en urgencias, encargado de los R1. ¿Qué haces? Ya viste que trae una fractura trimaleolar a tobillo. ¿Qué sigue? Sí, primero que nada, pues hay que abordar al paciente, decirle que es una fractura seria en su articulación y se tiene que inmovilizar primero que nada. Y ya después de inmovilizarla, pues para que ya no siga teniendo esa molestia y desconfort en su articulación, normalmente este tipo de fracturas se tienen que complementar con una tomografía para poder valorar bien la articulación, para ver bien el tamaño del fragmento, ver que no sea nada más un fragmento, que sean varios o que esté muy con minutas, se llama que estén en muchos pequeños pedazos. Normalmente ahí asignamos un plan quirúrgico, que aquí lo que hacemos aquí en el hospital la mayoría de las veces y nos basamos en el tamaño del fragmento, sino, o el compromiso de la articulación, si no compromete
más del 25% de la articulación, nosotros lo podemos dejar como un malleolo posterior. Pero es lo que vamos a hablar un poquito del tema de aquí. Ok, tú dijiste lo bien importante. ¿Le pides tomografía? ¿Sí le piden tomografía a todos o estás hablando de lo que A se ver, tiene que hacer? pausa, antes de entrar en eso, ya comentamos ahorita pues lo que hacemos normalmente, ¿no? Tanto R1 como R2 comentamos qué se hace Ujú, frente a un paciente con esas características, ¿no? Eso es lo que hacemos aquí, ¿va? exacto. Ahora les voy a preguntar a ustedes dos, ¿qué opinan? ¿Modificarían algo de los pasos que están siguiendo aquí? ¿Harían algo diferente aquí mismo o en medio particular? No debe cambiar la atención, se supone que nuestros pasos deben ser los mismos en cualquier ámbito, Sí, pero ¿no? eso no debe. No, No no debería, debe, no pero pues a veces debería, pero estamos muchas ajustados. veces estamos ajustados, como tú dices, ya sea por X X razones, ¿verdad? ajenas a Que a nosotros. veces no podemos hacer las cosas realmente como son. Pero, ¿qué cambiarían de lo que acaban de decir? Bueno, yo coincido, bueno, en primera instancia lo abordamos, radiografías, eso no creo que estamos de acuerdo todos, Eso es de ley. eso es de ley, ¿de acuerdo? Lo que sí entra un poquito más en controversia es, ¿le pides tomografía o no a a todas las fracturas de tobillo? Si ves un malelo posterior, ¿tú le pides tomografía? Sinceramente, ¿realmente le han pedido tomografía a un tobillo que no sea un plafón tibial? La verdad, no, sí No. lo Aquí no. Ok, ¿tú? Raras veces, pero contadas con la mano nada más. Yo en lo personal no le pido, no me tocaba pedir tomografía. Es difícil que te la acepten en un medio institucional, pero pues en lo personal no me ha tocado. A menos que tenga una fractura, pues como dicen, un plafón tibial, ya le pedimos tomografía, pero la realidad es que pues no. Entonces de ahí en fuera ya hablamos de cómo abordarlo. Entonces radiografías coincidimos que sí, ya yo coincido con ustedes. De ahí lo ideal, ahorita vamos a hablar del por qué, sería una tomografía. ¿Por qué? Ahorita vamos a entrar en el por qué. Y ya de ahí, pues hay otros puntos importantes de tratar que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este podcast. Entonces, ahora en la experiencia ahora sí que el de más años, ¿qué opinas? ¿Le pides tomografía o no le pides tomografía? Si estás viendo un malelo posterior. Actualmente está indicado tomar la tomografía. De hecho, no es algo nuevo. Realmente, desde hace tiempo atrás ya está aceptado y como tal es una recomendación que en toda fractura, especialmente fracturas de tobillo que tienen un compromiso del malleolo posterior, en este caso, se tome una tomografía. ¿Sí? Nos va a ayudar tanto para poder clasificar mejor la fractura y asimismo pues decidir qué manejo es el mejor para estos pacientes, ¿no? Más adelante pues tomaremos en cuenta qué tipo de tratamiento se les puede ofrecer, pero de entrada para hacer un buen diagnóstico y orientar nuestro tratamiento de forma adecuada, sí hay que hacer una tomografía. Va. 40 minutos. Reprobados. Nos dieron la rúbrica. Es muy frecuente que no. No. Los Bueno, bloopers. ya coincidimos en algo de que tomografía, ¿de acuerdo? Sí. Idealmente, Ujú. a todo paciente con una fractura, ya vimos la radiografía trimaliolar, bueno, malelo posterior, idealmente hay que pedir una tomografía. Bueno, ya le pedimos la tomografía, a veces, ¿qué sigue? ¿Cómo lo abordamos? Ya tenemos el diagnóstico por imagen, ¿qué sigue? Bueno, lo que hacemos allá abajo inicialmente, pues es inmovilizar al paciente. ¿Cómo lo podemos inmovilizar? Pues le ponemos una férula, ¿verdad? Se coloca lo que es una férula y pues estas férulas también deben de llevar medidas antiedema, que es súper importante porque hay que recordar que no solo es importante los huesos, sino también tejidos blandos, porque esto nos habla mucho del pronóstico de cómo le puede ir al paciente, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos son medidas antiedemas que se hace con un vendaje tipo Jones, que se hace con vendas y con algodón, con una doble capa y posteriormente pues ya podemos colocar que es la férula. Oye, la verdad, sí, te ha tocado ver que sí les funciona, porque a todos les ponemos vendaje Jones, todos los tobillos, les ponemos fractura tobillo, quirúrgica, vendaje. ¿Te ha- ¿Sí funciona? O sea, sí hay evidencia, bueno, sí puedes ver en el paciente que sí hay un desinflama, sí baja el edema, o lo hacemos por protocolo. Bueno, a mí en lo personal lo que he visto, sí funciona, pero no en todos los casos. Hay veces en que a pesar de las medidas que tomamos nosotros, no sé, lo vas a revisar porque vamos a revisar cómo está la piel y pues resulta que ya está todo flexionado el paciente a pesar de que pues sí hicimos las acciones como deberían de ser. Bueno, mira, vamos a estar en contexto. Prácticamente ponemos ese vendaje para un paciente con un tobillo muy inflamado. No es tan
recomendarlo operarlo. ¿Por qué? Pues como sea abrimos el tobillo, pero para cerrar, como está tan inflamado, batallaríamos mucho para el cierre de la herida. Entonces eso puede contribuir mucho a infecciones o prácticamente exposición de material. Entonces lo que buscamos nosotros es quitar esa inflamación con medio de ese vendaje. Entonces, ahora por este lado, ¿funciona? O sea, paciente, ¿a todos le ponemos vendaje? A todos le hemos puesto vendaje por protocolo, lo que dices por costumbre, como muchas cosas que se hacen pues en los hospital, pero generalmente yo he visto que funcionan más en los casos agudos. Ya si tú Exactamente. tienes un paciente de 10 días, más de 7 días, más de 3 días, ya realmente no funciona. Es igual vendaje sin vendaje. Ok, Sí, dueñas. concuerdo. Cuando son casos agudos, sí está bien indicado ese tipo de vendajes. Nos van a ayudar a preservar mejor los tejidos en caso de que aún no tengamos una inflamación muy marcada. ¿Verdad? Pero sí tiene que ser parte del protocolo inicial en toda fractura aguda de tobillo. Claro. Las fracturas se inflaman demasiado y eso puede tratar, o mejor dicho, puede limitar la velocidad con la que se le da un tratamiento quirúrgico. Entonces Ok. sí tiene que ser parte del manejo inicial de todo paciente Entonces, con fractura de tobillo. coincidimos que pacientes fracturas agudas, lo vendaje Jones. Sí. Hasta ahí vamos bien. Pero si tú tienes un paciente que ha pasado 3 días, 4 días, que llega a urgencias y no ha querido ir, y llega a las 3 de la mañana porque dijo, ahorita me dolió, le ponen un vendaje, 3 días, fractura, día caminando, es común, ¿le pondrían? Pues, o sea, con lo mencionado, como decía el doctor, pues a lo mejor por indicación del médico externo, pues sí, ¿verdad? Pero Pero más por costumbre, ¿no? más por Bueno, costumbre, o sea, ahora si hablo más porque lo necesita. con la experiencia de los R más, que tienen más años, ¿le pondrían? Ya a estas alturas, pues yo no le pondría ya Eh, después de los 3 4 días, pero tú recuerdas cuando eras R1, R2, pues le ponías a todo por costumbre o por mero protocolo de que se Exactamente. hace siempre. Bueno, es importante porque son las medidas iniciales que le damos y recordemos que no son recetas de cocina los pacientes. Cada paciente pues lo individualizamos. Entonces ya lo diagnosticamos, ya le dimos el manejo inicial. Estamos hablando de un ejemplo de una fractura trimarular y aquí viene lo bueno, lo más, digamos, controversial. ¿Qué le hacemos? ¿Qué está para satisfacción? ¿Qué propones? Antes se tenían unos criterios que nos marcaban cuándo era quirúrgico y cuándo no. Primero que nada, ¿lo operas o lo mandas a su casa con una buena férula? Porque también muchos pacientes dicen, mi vecino se fracturó y le pusieron yeso. Y así, porque ellos No, creen que toda fractura se puede manejar con yeso, con fibra de se vidrio. tiene que individualizar cada fractura y la severidad de cada una de las fracturas. No es lo mismo una fractura con un trazo simple a una que esté con minuto, una que nada más tenga un malleolo, una que tenga dos, una que tenga tres. También depende del paciente la funcionalidad que tiene, si es un atleta, si es una persona que no deambula. Ujú. Entonces hay que valorar todo eso primero. Ya viendo, como comentaste, ¿se opera o no se opera? ¿Cómo sabemos si se opera? Había antes unos criterios donde nos mencionaba que un porcentaje de la superficie articular era para quirófano y una que también el tamaño del fragmento. Pero ahora se ha visto con nuevos estudios que eso no es tan importante como tal. Más que nada es también la afectación de los tejidos blandos. Lo que se inserta en ese malleolo es importante, que es el ligamento tibio peroneo posterior inferior, que es el que da la mayor estabilidad a esa articulación. Entonces, si ese ligamento está comprometido, hay más posibilidad de que haya una luxación o subluxación de esa articulación, como lo manejan en algunos términos, y eso es importante para darle una fijación. Ahora también escalones articulares, ha visto que también son riesgo para una artrosis acelerada de la articulación, que haya fragmentos articulares también, es muy importante que no haya para que haya una buena movilidad y no haya un riesgo de una artrosis avanzada. Ok, entonces ya creo que ya coincidimos en que es un paciente con un padecimiento quirúrgico. Pero aquí la discusión es, ok, le vamos a operar el peroné, le vamos a operar la tibia, pero algo bien, lo que entra en discusión, el malleolo posterior. Ya comentó ahorita Facio criterios y bueno, criterios quirúrgicos de un malleolo posterior, pero en la experiencia, ¿qué les ha tocado ver? O sea, que en su experiencia, ¿qué vemos más seguido? Básicamente, en la experiencia aquí en la residencia, siempre lo catalogamos nada más menos del 25%.
y más que nada eso, ¿sí? Y realmente el porcentaje se debe de medir con una tomografía y 10% de las fracturas de tobillo de manera posterior pues tienen tomografía nada más. Todas las demás las medimos con radiografías y realmente en una radiografía pues no es lo correcto medir ese porcentaje. Ni tampoco vamos a poder ver el escalón articular, si tiene un fragmento aparte, si está impactado. Entonces todas esas cuestiones debemos evaluarla y cómo se evalúan pues con una tomografía, cosa pues que la mayoría de las veces no la tenemos. Hablando de aquí del Sí, hospital o en la mayoría de la práctica médica también es difícil. es difícil que te tomen una tomografía. Sí, tradicionalmente aquí en Lomán pues, se han manejado esas fracturas de forma conservadora. Normalmente se resuelve quirúrgicamente la fractura de la fractura malleolo lateral y medial Ujú. y dejamos de forma conservadora el malleolo posterior. Eso ha sido tradicionalmente aquí. No es que haya sido una mala práctica, quizás en aquel entonces Exactamente. con lo que se tenía información referente a estos casos, pues era lo que se hacía correctamente, ¿no? Conforme pasó el tiempo y se fue estudiando cada vez más esta fractura, su, su beneficio biomecánico al momento de fijarla, pues se fue estipulando nuevos criterios, ¿no? Nuevos criterios para decidir cuándo y cuándo no fijar, ¿ok? Y ahora sí que para cuestiones meramente quirúrgicas, pues también tenemos un abanico amplio de opciones, ¿no? ¿Qué hacer? Hay muchas formas de poder tratar un tipo de fractura de maleo posterior, ya sea con tornillos, placas, diferentes abordajes, ¿verdad? Todo eso puede modificar bastante nuestro actuar y pues va a ser preferencia a cada quien cómo quiere hacer las cosas. Entonces, ¿tú Obviamente, no dejarías ningún modelo posterior conservador? ¿Tienes la tag? actualmente hay indicaciones, obviamente con la TAC, que es el mejor estudio para poder valorar esta fractura y poder valorar la extensión, ¿verdad? ¿Qué extensión tiene y hacia dónde están los fragmentos, hacia dónde están los tratos de fractura? En base a eso, se hicieron las clasificaciones, actualmente hay 4 grados, tradicionalmente todavía la uno hay quienes dicen que es válido dejarlo de Es forma conservadora, ¿no? incluso la única, sí. Entonces, otros que dicen que sí, que es necesario fijar, justamente por la cuestión que mencionaba Facio, de que ahí se insertan el ligamento tibioperoneal posterior, que es, ahí hay controversia, ¿no? Si es realmente el más, el que le da más estabilidad o si simplemente es el más fuerte. Pero a ser los principales estabilizadores, está la indicación de operarse o no. ¿No? Ok, bueno, hablando de eso, es bien importante rescatar, para ponernos también en contexto, usted ya tiene un año aquí, ya 2 años, otros 3, y pues aquí David ya para 4. ¿Cuántos modelos posteriores, qué tan frecuentes les ha tocado ver o programar que en verdad se fijen? O sea, que en verdad los operen los modelos posteriores. O sea, si digamos de cada 10, ¿cuántos? De cada 10 que tienen fractura de modelo posterior. Pues yo creo que de cada 10, no sé, máximo serán 2, 3, exagerando. Sí, Sí, uno, dos si acaso, y como te comentaba, aquí lo manejamos con el tamaño del fragmento y se le pone o tornillos o placas. ok. Entonces, sí, como vemos, pues, como dicen, no es que en su momento sí estaba indicado eso, lo manejamos como porcentajes, con el modelo posterior lo manejamos de manera conservadora, pero eso no quiere decir que actualmente sea lo mejor, ¿de acuerdo? Como bien dijo el doctor David, hay un abanico de posibilidades bien grandes para el tratamiento. Ya hablamos de las indicaciones quirúrgicas que son muy puntuales en base a también las clasificaciones, pero pues ya hablando específicamente, ¿qué le podemos ofrecer? Ya le fijamos, no hay duda, le fijamos el peroné con pues, una placa, el manubrio medial pues puede variar, pero pues ponemos sus tornillos, ahora te queda el manubrio posterior. Algo muy importante, desde cómo lo vas a acomodar al paciente para aprovecharle los 3 abordajes, si le vas a hacer 2 abordajes, ¿qué opciones tenemos para tratarlos? Ustedes que Bueno, pues más en que quirófanos. hemos estado más en quirófano. Realmente primero los maleolos posteriores que más he visto de la forma que se operen, pues es un abordaje indirecto, ¿sí? Porque si de por sí no fijamos todos los maleolos posteriores, los fijamos de manera indirecta, que tampoco es tan lo correcto. Entonces, son muy pocas veces en las que fijamos de manera directa con un abordaje posterolateral. Como dice David, hay muchas abordajes, muchas formas o opciones que podemos hacer y la mayoría de las veces una reducción indirecta con tornillos y nada más cuando todavía podemos ofrecer un tratamiento o un abordaje posterolateral, poner una placa y aparte tornillos, entonces
Que yo voy a hacer una pregunta en este caso, que la mesa tiene más experiencia. ¿Hacerlo de manera indirecta o no hacerle nada sería lo mismo? O No, sea, no, sí hay una diferencia. De hecho, hay muchos estudios que comparan justamente eso, ¿no? Desde manejo conservador, manejo quirúrgico, ya sea lo dice de forma indirecta porque se refiere a un abordaje, mejor dicho, una maniobra cerrada, ujú, ¿verdad? Y con fijación anteroposterior. anteroposterior. Sí, eso se refiere con forma indirecta. Ujú. Eh, Definitivamente no hacerle nada en una fractura quirúrgica como tal no va a ser la mejor opción nunca, ¿verdad? Digo, Si existe la yo lo menciono por indicación, los riesgos sí, que, sí, que obviamente tenemos que tratar de cada paciente de forma individual, obviamente los tejidos blandos, todo, ¿verdad? Pero en un paciente que sí se puede operar, que no tiene ningún riesgo para la cirugía, hay estudios que avalan que el tratamiento quirúrgico en fracturas quirúrgicas como tal, ¿verdad? Que tengan criterios quirúrgicos, va a ser la mejor opción. El manejo conservador, no, ya no está, Nunca es opción. no, ya no es opción como tal actualmente. ok, no Ahora sí va a haber variaciones en relación a si lo haces de forma, una fijación antero-posterior, haces una fijación posterior-anterior. Y también va a haber variaciones en base a lo que uses, si usas tornillos o si usas placas. ¿Verdad? Eso también puede variar bastante. Y también dentro de la fijación, pues si lo hiciste de forma cerrada, con revisión externa, ¿verdad? Con maniobras cerradas, o si lo hiciste abierto, ¿verdad? Eso también puede llevar bastante variación en cuestión a la evolución del paciente. Lo que se ha visto es que las reducciones cerradas y con fijaciones anteroposteriores no hay mucha diferencia al momento posquirúrgico, pero a los seguimientos 5 o 10 años son pacientes que tienden más a tener artrosis del tobillo, a tener más complicaciones biomecánicas y dolor, es lo que refieren, ok. ¿verdad? ¿Y tú lo haces con fluoro? Cuando hablamos de fijación indirecta, o sea, ¿Con fluoroscopía? ¿Te ayuda? ¿Te lo has hecho sin fluoroscopía? es ¿A ciegas? un recurso, la fluoroscopía lamentablemente no siempre está disponible, ¿verdad? Cuando no está disponible a veces tenemos que hacerlo pues a ciegas, ¿no? Con las puras maniobras. Si lo vamos a hacer cerrado percutáneo, ponemos un clavillo guía para ver más o menos cómo quedó la reducción. Si está aceptable en radiografías, pues podemos proceder a colocar el tornillo. Cuando hablamos de reducción antero-posterior, ¿verdad? Claro. Sí, Sí se puede hacer sin fluoro, nada más el detalle es que pues tienes que batallar un poquito más al momento de los pasos, porque tienes que esperar que llegue rayos para que te tomen una imagen. Sí, concuerdo. no, no es lo mismo hacerlo, como dice David, casi a ciegas, porque realmente tú estás imaginando ahí el malelo posterior, a diferencia de un abordaje posterior que tú lo estás viendo ahí en vivo, en 3D, y si lo haces de manera antero-posterior, pues tú nada más estás viendo dos dimensiones, la proyección antero-posterior y la lateral, entonces pues ahí tienes que valorar tus recursos y con qué es lo que cuentas en quirófano. Ok, entonces ya hablamos de, si llevamos la secuencia, cómo lo manejamos, cómo recibimos al paciente, cómo le diagnosticamos y cómo lo tratamos. Ahora, es bien común, no, es bien común Como que el paciente, que le que hace les dé frío, miedo. no, es bien común que el paciente diga, no me quiero operar, no me quiero operar, ¿por qué? Porque yo tengo un familiar que llegó aquí y se fue sin piernas, sin pesito. Es común, tienen miedo muchas veces a la cirugía. ¿Qué les puede pasar? O sea, ¿qué les puede pasar al paciente que dice no me quiero operar por X razón? Porque a mi papá le fue mal, a mi familiar no lo trataron bien y pues yo me quiero ir así, pónganme un yesito. Pues como toda fractura articular, pues se trata de preservar la reducción lo más anatómica para preservar en sí la articulación. Entonces, si no hay una reducción anatómica, pues va a haber artrosis temprana, el paciente va a tener un dolor inmenso, a diferencia que si tú le haces una buena reducción anatómica. Sí, más allá de eso, pues es información al paciente, ¿no? Obviamente si no quieren operarse, están en todo su derecho. por las, por las razones que sean, ¿verdad? Claro, Siempre, pues ellos tienen la decisión final de operarse, ¿no? Previamente informados por nosotros, ¿no? De las consecuencias que puede surgir a raíz de esto. Ellos lo saben, lo han visto, muchas veces pasa eso, los pacientes se van, pero ahí nada más nuestra tarea es informar, ¿verdad? Informar las complicaciones. En este caso, pues van desde lo más simple, ¿verdad? Desde que no pegue la fractura, que termine en una pseudo, ¿verdad? Una continuación viciosa, y de ahí todas las complicaciones que pueden surgir a raíz de eso, ¿no? Lo que comentaba aquí Roberto, la cuestión de artrosis, ¿verdad? Dolor residual, incluso hasta ha habido casos de infecciones por no tratarse de una fractura de este tipo.
Inestabilidades también. Sí, Sí, hay que ser bien claros con el paciente, el qué le va a pasar, ¿de acuerdo? Para que también como médicos protegernos de que no llegue el paciente al mes de que usted no me dijo, o que se malinterpreten O de la, que yo llegué bien y aquí me dejaron mal. exactamente. Hay que ser bien claros de los beneficios que va a tener. Nunca es bien frecuente también el paciente diabético con comórbidos, que pues también hay que ser claros, el paciente fumador, que el pronóstico va a tener, ¿de acuerdo? Cada paciente es diferente. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ser claros con el paciente, ¿va? sí. Bueno, ya para cerrar este tema, pues para llevar a casa, ¿no? Puntos importantes. Número uno, todo paciente es diferente. Hay siempre que tratarlo Individualizar. de forma individual, con sus características de cada uno, ¿no? Número dos, ya conocimos lo del tratamiento inicial, inmovilización, analgesia, antiinflamatorios, ¿no? Para tratar de que la fractura esté, o mejor dicho, las condiciones del paciente estén lo mejor posible para poder hacer el tratamiento quirúrgico. Número tres, el diagnóstico. La tomografía, nuestro aliado en fracturas que comprometen el malleolo posterior, ¿ok? Dentro de lo posible, tratar de solicitarlas. Si no se puede en un medio institucional, pues mínimo en un medio particular, tratar de tenerlo como un recurso. Número 4, el tratamiento. Tenemos una amplia gama de maneras de tratar una fractura de la posterior y las indicaciones pues ya cambiaron, ¿verdad? Ya no son las tradicionales del tamaño nada más del fragmento, ya hablamos también de cuestiones, sí, el tamaño que lo toman en cuenta, pero también hablamos de cuestiones de gap articular, el escalón que tenemos a nivel de la articulación, también hablamos de cuestiones de la zona donde está la fractura, ¿verdad? También tiene que ver y si hay fragmentos o no intercalares. Esos son actualmente los criterios realmente para decidir si una fractura es quirúrgica o no. Y en relación al tratamiento, pues ahora sí que sigue habiendo mucha controversia. Yo como recomendación sería adopten el manejo que a ustedes les facilite más su cirugía, con lo que estén más relacionado a la experiencia. Obviamente no se pongan a practicar cosas nuevas en un caso de este tipo, ¿verdad? Siempre traten de primero entrar con alguien que ya ha estado en estos casos para más o menos ir agarrando una curva y posteriormente lo puedan empezar a emplear. Pero si no han entrado nunca a estos casos, pues igual lo que comentaba Roberto, la fijación con maniobras cerradas y una fijación anteroposterior, sí puede ser una alternativa. Realmente no hay mucha diferencia funcionalmente a los pacientes cómo les puede ir. ¿Ah? Bueno, pues concordamos con esos puntos y pues para llevar a casa todo esto que nos mencionó el doctor David. Y pues muchas gracias, gente. Esto fue la prueba, el capítulo piloto de nuestro podcast y pues esperen más, esperen noticias. Gracias.